Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo GASI y vamos a explicar el juego de identificación de animales. Este juego está basado en una serie de preguntas cuyas respuestas utiliza Prolog para encontrar uno de los animales que tienen su base de conocimiento. Las respuestas que da el usuario se utilizan para realizar backtracking dentro del árbol de búsqueda, y lo que se hace es revisar la base de conocimiento para llegar a una conclusión final o para llegar a la conclusión de que ninguno de los animales cumple con las características dadas en las preguntas que se nos hicieron. Este juego fue presentado en el capítulo 6 de un libro de Winston y Horn llamado Lisp. Acá podemos ver las reglas de la base de conocimiento. Estas reglas de clasificación nos permiten, basado en ciertas verificaciones, que son preguntas que se le hacen al usuario, encontrar qué tipo de animal es el que estamos buscando. Algunas de estas verificaciones son suficientes para encontrar qué tipo de animal es el que se está buscando. Ese es el caso de esta de acá, la cual es una verificación que en la que nos preguntan si el animal come carne. En caso de nosotros responder sí, Prolog ya puede asegurar, por esta regla de acá, que el animal es carnívoro. Y gracias a esto nos sigue buscando más dentro de estas clasificaciones. Acá podemos ver las hipótesis que tenemos que probar. Esta es la forma en que Prolog empieza a analizar el problema, puesto que empieza suponiendo que el animal es un chita, y a partir de ese objetivo empieza a revisar qué se necesita para que se cumpla que el animal sea un chita, y de esta forma es que empieza a realizarnos las preguntas. Las preguntas se hacen por medio de dos cláusulas que se llaman ask y verify. La estructura es la que les presentamos acá. La pregunta que se nos hace es: ¿el animal tiene el siguiente atributo? A lo cual podemos responder sí o no. Dependiendo de eso, pues el programa va buscando qué animal es del que estamos hablando. Más adelante explicamos más a fondo un poco estas dos sentencias. Ahora, para el funcionamiento del programa, este inicia con un llamado a Go desde Prolog. Lo primero que hace el programa es poner como hipótesis que el animal es un chita. Al poner esto como objetivo, lo primero que tiene que verificar es si el animal es un mamífero. Y al intentar verificar si el animal es un mamífero, entra la primera opción de verificación, que es preguntar si tiene pelo, a lo que respondemos que sí en este ejemplo. Después de esto, el programa necesita revisar si el animal es carnívoro también. Para esto nos pregunta, gracias a esta verificación, que si el animal come carne, a lo que respondemos que sí. Por tanto, Prolog ya asume que el animal también es un carnívoro. Seguido a esto, hace esta verificación sobre si el animal es de color algo así como amarillo oscuro o quemado, a lo que respondemos que sí. Y por último realiza la última verificación preguntando si el animal tiene manchas oscuras, a lo que también respondemos que sí. Al cumplirse todas estas reglas, Prolog puede inferir que el animal es un chita y nos lo muestra de esta forma. Ahora les vamos a mostrar un ejemplo un poco diferente en el cual vamos a responder no a ciertas preguntas y vamos a ver cuál es el comportamiento del programa. En este caso, el animal que hemos escogido es un avestruz. Las reglas que se tienen que verificar y cumplir para comprobar que el animal es de este tipo son: primero, que el animal sea un ave; segundo, una verificación de que el animal no vuele; y por último, una verificación de que el animal tenga un cuello largo.
Prolog inicia de la misma forma que en el ejemplo anterior, inicia como con la hipótesis de que el animal es un chita. Para verificar si el animal es un chita, tiene que verificar si el animal es un mamífero y lo hace mediante la verificación de si tiene pelo. Por tanto, esa es la primera pregunta que nos hace. A esto respondemos que no. Debido a esto, Prolog intenta verificar, gracias a otra regla relacionada con los mamíferos, si el animal es mamífero. Por lo tanto, nos pregunta que si el animal da leche. A lo que respondemos también que no. Al ser estas dos condiciones falsas, Prolog concluye que el animal no es mamífero. Por tanto, el animal no puede ser un chita. También concluye que tampoco puede ser un tigre, que es el siguiente animal en las hipótesis, puesto que también requiere el tigre ser un mamífero. Luego de esto también concluye que tampoco puede ser el animal ni una jirafa ni una cebra, puesto que ambos animales son ungulados, y en ambas condiciones que existen para comprobar si un animal es ungulado o no, la primera opción que vemos es que el animal tiene que ser mamífero, y ya definimos que el animal definitivamente no era mamífero, por lo tanto estas dos opciones también se descartan. Habiendo descartado esas opciones y esas hipótesis, llega la hipótesis de que el animal es un avestruz. Por lo tanto, nos hace la primera pregunta relacionada con si el animal es un ave, y nos pregunta si el animal tiene plumas, a lo que respondemos que sí. Seguido a esto, hace la siguiente verificación, que es si el animal no vuela, lo que también respondemos que sí. Y por último nos pide la verificación de si el animal tiene cuello largo, a lo que también respondemos que sí. Al cumplirse las tres condiciones para esta cláusula objetivo, Prolog puede asegurar que el animal es una avestruz y nos lo muestra de esta forma. Bueno, mi compañero ya les explicó preguntas, las reglas. Nuestro sistema experto se basa en las reglas para hacer preguntas para deducir el animal del que está pensando la persona. Pero ¿cómo se pregunta? Muy bien, es con el predicado ax. Ax toma un valor que ese valor será el valor de verdad. Se debe determinar qué es lo que se puede preguntar. En nuestro caso es el animal. Es lo que queremos saber. Se define mediante unas reglas. Por ejemplo, mamífero, pregunta, ¿es mamífero tal animal? Si la meta es saber si, por ejemplo, chita es mamífero, como entonces preguntar si el chita es mamífero, este predicado, es verdad, entonces significa que chita es mamífero, es verdad. Entonces la pregunta es, ¿animal? Muy bien. Entonces nuestro predicado queda así. Ask, pregunta, o sea, lo que se pregunta, se escribe en pantalla con esta instrucción cualquier texto. En nuestro caso, nosotros hemos puesto, como pueden ver aquí, este animal tiene el siguiente atributo. La cuestión, la pregunta, o sea, el atributo que está preguntando y el signo de interrogación, como se puede ver acá. Esto de acá lo imprime en consola y React lee la respuesta del usuario. En este caso, pregunta si es cierto. Si el usuario ingresa sí, entonces el programa tiene éxito. En caso contrario, falla. Entonces, si vamos preguntando una pregunta tras de otra, para cada atributo que se está preguntando, digamos, pregunta 1, 2, 3. Si en la tercera falla, entonces haciendo backtracking hacia atrás, desecha todas las respuestas y vuelve a preguntar. Y así.
Pero esto es un inconveniente porque lógicamente nosotros esperaríamos que si falla esta pregunta se devuelva la respuesta anterior, porque con esa respuesta se pueden obtener muchas otras preguntas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? Se debería poder hacer de aquí a acá, o si esta falla, pues de aquí a acá. Pero ¿cómo se hace eso? Pues sencillo. Usamos registramos las respuestas del usuario. ¿Y cómo las registramos? Pues bien, con un predicado llamado verificar, que verifica la respuesta. Este registra la respuesta del usuario. Cada vez que ask, o sea, preguntar, es llamado, verifica si esta respuesta está registrada. ¿Sí? Va haciendo un almacenamiento como si fuera un historial de preguntas. Si la pregunta está registrada, entonces se lo salta. Si no está registrado, entonces la registra. Y estas reglas de acá, sí, pregunta si es sí, entonces registra verdadero. Si no, pues registra fallar. Y en otros casos vuelve a preguntar. Que esto nos evita que al encontrar la respuesta, ask haga un backtracking, o sea, se devuelva porque ya no es necesario. Bien, entonces agregándole esos predicados al predicado mayor que es preguntan, tenemos assert, yes, pregunta, assert, no, pregunta, y en caso contrario falla. ¿Sí? ¿Qué hace assert? Como nosotros, estos datos no se van a poner estáticos, sino que son dinámicos, assert se asegura de que la respuesta que obtenida de esa pregunta se registre cada vez que se pregunta, ¿sí? Tanto sea sí como sea no. ¿Sí? Y es muy importante también registrar sí, porque la pregunta sí puede significar preguntar otras es lo mismo, ¿sí? Desde se parte de sí para preguntar otras varias preguntas, en caso de que aún no se haya encontrado la respuesta. Finalmente, nosotros podemos ver una cosa. Nuestro programa se descompone entonces, nuestro sistema experto, en una interfaz de usuario que es la función Go, como nos había explicado anteriormente nuestro compañero. Aquí está. El motor de inferencias que es Axe, porque él es el que se encarga de ir preguntando e ir infiriendo. La base de conocimientos, que son las reglas que le hemos puesto anteriormente, y un trabajo en almacenamiento que es Verify, o sea, que va registrando las respuestas que se necesitan. Bueno, muchachos, eso es todo. Muchas gracias.